Este año, como saben ya algunos que nos acompañan en las diferentes sesiones, el seminario se desarrolla para fortalecer los conocimientos, especialmente de quienes participan desde todas las subregiones del departamento en la implementación del Plan de Adaptación al Cambio Climático desde Salud Ambiental para Antioquia y PACSA, convenio entre la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, que empieza a convertir en una realidad en el territorio ese PACSA que muchos de ustedes ayudaron a formular. Esta sesión es especial porque hoy presentamos por primera vez un modelo de gobernanza climática para la salud ajustado a las particularidades de Antioquia, original, que diseñamos como parte de esa implementación del PACSA y queremos poner en sus manos. Por eso es tan importante que nos acompañen hoy personas de todas las subregiones de Antioquia especialmente. Muchas gracias por aceptar esta invitación y seguir con nosotros. Yo soy Karime Dazuki, integrante del equipo IPACSA. Gracias por atender esta invitación, como siempre. Estamos conectados por Zoom, como les dije hace un momento, y también en vivo por el canal del seminario en YouTube, @seminario transdisciplinario. Atención, por favor, el siguiente es un aviso de acuerdo con la Ley de Garantías Electorales en Actos Públicos. Este evento es organizado por la Gobernación de Antioquia y la Universidad de Antioquia y corresponde estrictamente al motivo de su convocatoria pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 996 de 2005. Este tipo de reuniones no se pueden adelantar con la participación de candidatos ni de sus voceros. En ese sentido, les agradecemos a quienes estén participando en alguna campaña electoral en calidad de candidato o vocero, abstenerse de realizar cualquier acto o acción proselitista o de propaganda en este lugar y no hacer parte del mismo. Les invitamos a permitir su realización en los términos de la ley con las debidas garantías electorales y ciudadanas. Este evento refleja el respeto por la democracia y la alegría de servir y por eso si alguna persona es identificada en alguna actividad proselitista o propagandística, será retirada del evento y le serán decomisados los elementos de propaganda si fuera el caso. Gracias por atender este aviso. Antes de dar inicio a esta conferencia, yo necesito hacerles una invitación muy especial y por ello voy a compartir pantalla, si me lo permiten, en este momento. Nosotros vamos a tener próximamente un foro también dedicado a la gobernanza climática y a la salud planetaria. Es, por supuesto, la siguiente sesión de nuestro seminario transdisciplinario de salud ambiental y cambio climático. Ya les voy a compartir pantalla para que puedan ver esta invitación que seguramente ustedes ya han recibido por diferentes medios. Es para reiterarles no solamente que esta invitación es para ustedes, sino también para todas las personas interesadas que ustedes puedan conocer. Es el miércoles 9 de agosto a las 9 de la mañana de manera presencial en el Auditorio Plaza de la Libertad, Centro Cívico y Cultural anexo a la Alpujarra. Hay 245 sillas esperando por ustedes y también va a ser una transmisión en vivo por el canal de YouTube del seminario, @seminario transdisciplinario. En sus correos ya debe estar esta invitación, para algunos incluso más de una vez. Por favor, regístrense para que podamos hacerles un recordatorio de este evento. Sin embargo, si no pueden o no quieren registrarse, pueden llegar y hacerlo allá en la entrada del evento. Es el miércoles 9 a las 9 en el Auditorio Plaza de la Libertad o en el canal de YouTube del Seminario Transdisciplinario. Nos va a acompañar allí también la profesora que nos acompaña hoy, Mariana Arango. Muchas gracias por atender esta invitación. Bueno, para continuar, les voy a recordar la forma de trabajo que es siempre muy sencilla. Voy a presentar a la profesora Mariana y luego ella hará una exposición durante aproximadamente 50 minutos. Después abriremos un espacio para los aportes y las preguntas del público. Pueden hacerlo levantando la mano o escribiendo en el chat de Zoom o de YouTube. Les contamos que esta sesión está siendo grabada como memoria del seminario. Pronto les compartiremos al correo registrado al ingresar el link para consultarlo. Ya pueden suscribirse y ver los videos de las sesiones anteriores en el canal de YouTube @seminario transdisciplinario. Recibamos entonces a la profesora Mariana Arango Cadavid. Ella es administradora en salud, gestión sanitaria y ambiental de la Universidad de Antioquia, con maestría en políticas públicas y también en salud pública. Cuenta con amplia experiencia en docencia, investigación y diseño
implementación y seguimiento de las políticas públicas del sector salud. Precisamente, ella hace seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo desde el Departamento Nacional de Planeación y actualmente coordina también la construcción del modelo de gobernanza climática que en parte conoceremos hoy. Muchas gracias, profesora Mariana, y adelante con su conferencia. Bienvenida a esta comunidad de práctica. Buenos días para todos, muchísimas gracias, Karime. Me permito entonces presentar pantalla. Estamos viendo su pantalla, profesora. Perfecto, bueno, muy buenos días para todos. Feliz de acompañarlos en este seminario donde vamos a hablar un poco de gobernanza climática. Vamos a presentar una propuesta de modelo de gobernanza climática que hemos ido desarrollando desde IPACSA y también vamos a hablar un poco de los retos y de los desafíos que tiene la gobernanza climática, no solamente para nivel Antioquia, sino un poco a nivel país, realmente. Bueno, para iniciar necesitamos saber un poco el por qué nace la gobernanza. Pero antes de comenzar a hablar de el por qué nace la gobernanza, hay que comenzar a hablar un poco desde el por qué la gobernanza es tan relevante desde la consecución misma de la política pública. La política pública nace para responder, digamos que de manera holística y sobre todo de manera integral a un problema público que se da a consecuencia de unas fallas de gobierno o unas fallas de mercado, ¿cierto? La política pública necesita de una respuesta interinstitucional para poder, digamos, responder al problema público parcial o totalmente. Pero digamos que en el ciclo de la política pública la participación es completamente necesaria, ¿cierto? Porque digamos que en el ciclo de la política pública hay un componente de diseño de alternativas de solución, que algunas se pueden generar desde la gobernabilidad, pero otras sí deben de nacer desde la gobernanza. La gobernabilidad es lo que teníamos antes, ¿cierto? Y es una manera de gobernar. La gobernanza nace es porque justamente la gobernabilidad comienza a no ser tan legítima o a no legitimizar las acciones que se desarrollan solamente desde la esfera institucional. Ese es uno de los puntos más relevantes. Digamos que la gobernanza también insta a redireccionar un poco las acciones, porque lo que se tenía antes era un poco acciones sin dirección, sin camino, sin una hoja de ruta muy clara, o sobre todo unas acciones que no respondían de manera amplia a la falla de mercado, a la falla de gobierno que se describe, digamos, como en este ciclo causal de la política pública y del problema público. Digamos que también la gobernanza nace porque hay un gran déficit en coordinación y en articulación. Y esto es algo muy importante y que quiero que nos anotemos todos, y es porque realmente desde la gobernabilidad han habido demasiados problemas para poder saber el qué se hace con el otro actor, el cómo se tejen redes, el cómo la respuesta social organizada se va desarrollando de mejor manera, ¿cierto? El cómo se articulan las acciones para potenciar los resultados, el cómo se armonizan los instrumentos de planeación, el cómo se generan o se fortalecen diversas instancias. Entonces, digamos que esos déficits también hacen a que nazca la gobernanza. Y también es porque hay demasiados esquemas jerárquicos. Acá, digamos que es importante contemplar que si bien la gobernabilidad hace un proceso de toma de decisión desde el top-down, es decir, más desde arriba hacia abajo, y que la gobernabilidad tiene demasiados esquemas jerárquicos en los procesos de decisión y de acción, esos problemas jerárquicos a veces también deslegitimizan la acción, pero también la hacen insostenible. Entonces también, digamos que por eso van haciendo un poco más como todo lo que es la gobernanza. Ahora bien, cuando hablamos de gobernanza o gobernabilidad, y acá, esto es otro de los puntos que son muy relevantes para comenzarnos a pensar en los modelos de gobernanza. No es que el uno sea mejor que el otro. El uno tiene unas ventajas y el otro también, y son utilizados en diferentes momentos. Y eso creo que es algo clave, ¿cierto?
La gobernabilidad sí tiene una centralidad política, en efecto, digamos que el carácter, como les decía, es un poco más del top-down, es decir, parte más desde una escala de arriba hacia abajo, donde se hacen más como unas lecturas, y digamos que ese es uno de los problemas grandes de la gobernabilidad, y es que nos creemos que tenemos como un ojito de Dios. Cuando yo hablo de esto y cuando decimos es que hacemos como lecturas, es que nosotros nos creemos como ajenos a las realidades, a las problemáticas, esos problemas públicos. Entonces vamos solamente como haciendo como lecturas parciales de las condiciones, de los modos de vida, de los estilos de vida, y con eso comenzamos a estructurar también soluciones. Esto no está mal siempre, o sea, lo que pasa es que no todos los problemas públicos responden a las mismas capacidades y a las mismas dinámicas, y las alternativas de solución a diseñar también digamos que no pueden tener como la misma homogeneidad. Digamos que la gobernabilidad, en efecto, está más enfocada en todo lo que es el desempeño institucional y organizacional. Si hay un proceso de producción de decisiones políticas, ese es uno de los puntos más cruciales, y es que en realidad la toma de decisión se concentra en el poder político. Digamos que esta decisión no se amplía a otros niveles y a otros actores. Hay una conformación decisional, pero esta conformación decisional, y creo que acá está uno de los elementos más relevantes, es necesaria porque en algunas situaciones sí se deben de reducir los niveles de contingencia e incertidumbre en algunos aspectos, ¿cierto? Digamos que todo lo que fue la crisis por COVID-19, la emergencia sanitaria por COVID-19, impedía yo tener procesos de gobernanza para yo poder redirigir, digamos, como algunas alternativas de solución para mitigar algunos de los impactos en el marco de la pandemia, ¿cierto? Digamos que ahí todos los planes y todos los planes de contingencia, de atención a la emergencia, se tenían que desarrollar desde la gobernabilidad, porque en efecto se requería de esa centralidad política y porque en efecto se tenía que hacer una conformación decisional para responder a esos niveles de contingencia e incertidumbre. Y digamos que no se podría comenzar como a hacer como convocatorias amplias también para tomar decisiones, por ejemplo, en el marco de cerrar o no cerrar municipios, ciudades, comunas, localidades, etcétera, ¿cierto? A lo que voy con esto es que siempre se tienen que tener en cuenta las características de la gobernabilidad para saber si el problema público que yo estoy, digamos, como atacando, se pueden definir esas alternativas de solución desde la gobernabilidad, desde esa centralidad política, desde esa producción de decisiones políticas de un carácter institucional, desde esa conformación decisional, o si al contrario yo debo emigrar un poco hacia la gobernanza, que la gobernanza a lo que insta muchísimo más es a esa descentralización en la toma de decisión y en esa acción y autonomía, un poco más al autogobierno, un poco más a esa decisión y acción conjunta. Realmente la gobernanza lo que busca es poder acercar muchísimo más la administración a los ciudadanos, pero no solamente a los ciudadanos, sino a diversos actores sociales, privados, académicos. ¿Para qué? Para poder no solamente hacer toma de decisión conjunta, sino acción conjunta, monitoreo y seguimiento conjunto. La gobernanza insta a lo que es la colaboración, la articulación, la armonización, pero sobre todo la coordinación. Entonces, digamos que cuando nosotros pensemos gobernanza o gobernabilidad, siempre es necesario pensarnos, digamos, en ese problema público, y siempre es bueno pensarnos, digamos, en ese instrumento de planeación en el cual yo voy a comenzar a desarrollar las alternativas de solución, y esos instrumentos de planeación pueden partir desde una política pública hasta un plan, hasta un programa, hasta un proyecto, ¿cierto? Y digamos que desde esta perspectiva yo tengo que comenzar a revisar cómo debe ser ese proceso de toma de acción, ¿cierto? Hay acciones donde se deben desarrollar de manera única y estrictamente sectorial o solamente con respuesta institucional, ¿cierto? Pero hay otro tipo de acciones donde la acción sí debe ser conjunta, pero la alternativa de solución a desarrollar debe ser compartida, es decir, la implementación debe ser compartida, ¿cierto? Y donde también el monitoreo y el seguimiento debe ser compartido. Entonces, ahí es muy importante también revisar esas dinámicas, y en el día de mañana, si a ustedes les llegan a preguntar, venga, pero es mejor gobernanza o gobernabilidad, esto depende.
Eso depende mucho. Ahora bien, ¿por qué la gobernanza ha tomado tanto auge? Y eso también es valeroso comenzárnoslo a preguntar. Y es porque sí se ha demostrado que se necesitan otras nuevas maneras de gobernar y que en efecto ya no podemos convertirnos en esos ojitos de Dios, o sea, no podemos ser como esos que vamos por el camino leyendo condiciones, modos de vida, estilos de vida, sino que en efecto sí necesitamos vincular a las personas a ciertos procesos. ¿Para qué? Para poder legitimizar, para poder hacer sostenibles las alternativas, para poder mejorarlas, para poder hacer refinamiento. Dicho eso, digamos que, ¿qué se entiende por la gobernanza? Y es que la gobernanza en sí sí es una nueva forma de gobierno. O sea, sí lo podemos entender como una nueva forma de gobierno donde diversos actores, cuando hablamos de diversos actores, pueden ser actores políticos, pueden ser actores económicos, pueden ser actores sociales, que sí construyen, que sí cogestionan esas acciones colectivas, pero sobre todo para asegurar ese bien común de la sociedad. Recordemos que la gobernanza es un elemento fundamental de las políticas públicas y la política pública, al querer solucionar esas diversas fallas de gobierno y mercado, digamos que van asegurando ese valor público que también está reflejado en todo lo que es bienestar social, ¿cierto? Todo el desarrollo de todas esas acciones sí requieren de multiplicidad y de influencia de diversos actores. Esto sí es clave. Entonces, digamos que todos pueden tener ese rol, esa responsabilidad y esa corresponsabilidad. ¿Para qué? Para tomar decisión y para trabajar colectivamente de manera distintiva, porque eso también es súper claro, para promover ese bienestar social. Entonces, ahí es donde se genera ese concepto de gobernanza. Ahora bien, ¿por qué hablamos de gobernanza climática? Y ustedes podrían decir, es decir, cada tema o cada, digamos, esfera puede tener un tipo de gobernanza. Digamos que hablamos también de gobernanza climática porque si bien la toma de decisión y la acción colectiva puede ser igual, las agendas de política pública divergen, ¿cierto? Los actores también. No son los mismos actores que se requerían, por ejemplo, en el marco del COVID que, por ejemplo, en el marco de crisis climática. Entonces también hablar de un modelo de gobernanza climática y quizás también no se requieren los mismos elementos en un modelo de gobernanza climática que se requieran, por ejemplo, en un modelo de gobernanza del aire, ¿cierto? O en gobernanza del agua, perdón. Entonces ahí, digamos que es súper necesario también entender que el proceso de gobernanza climática es un proceso continuo también de discusiones y negociaciones, ¿cierto? Que también involucra a diversos actores, pero enfocado sobre todo al tema de acción climática de salud ambiental, que puede escalonar desde los gobiernos nacionales hasta subregionales y locales, pero que buscan sobre todo qué, y es dinamizar los procesos de toma de decisión, acción, monitoreo y seguimiento en el marco de acción climática y en el marco de salud ambiental. Entonces, digamos que eso es a lo que nosotros queremos llegar. ¿Por qué lo consideramos relevante? Si es porque, en efecto, un problema público como es la crisis climática sí requiere no solamente de una respuesta interinstitucional, sino que sí requiere de una respuesta social organizada, donde uno sí tiene que definir unos mínimos como principios, como elementos y como procesos para que me lleven a qué? A unos resultados en comunes y a unos objetivos transectoriales. Y acá una de las cosas también más importantes que hablamos y comenzamos, digamos, como a dinamizar, es que sí hablamos de transectorialidad, porque lo que buscamos no es solamente que todos anden, digamos, como hablando de acción climática, salud ambiental, y cada uno vaya interactuando con sus acciones, sino que se tengan objetivos en común con metas en común, que se tenga una hoja de ruta igual, donde todos puedan participar y donde todos tengan definido un rol, una responsabilidad y una corresponsabilidad latente. Ese es el objetivo. Digamos que por qué importa la gobernanza en estos procesos de adaptación, es porque sí generan articulación estratégica intencionada, sí legitimizan acciones. Es súper importante, porque esto es lo que a mí me implica sostenibilidad. Y algo que también hemos revisado es que todas las acciones en el marco de acción climática, de salud ambiental, necesitan continuidad, necesitan refinamiento, pero también necesitan sostenibilidad. Si los procesos en el marco también de política pública duran en un corto o mediano plazo, cuando realmente los procesos de cambio se deben de ir viendo en un largo plazo y se cortan,
Entonces, esto no sirve nada para la modificación de ese problema público, para la afectación positiva de esas fallas de gobierno, de esas fallas de mercado. Entonces, sí se requieren, digamos, todos esos procesos de gobernanza para poder generar mayor legitimidad en las acciones, por ende, mayor continuidad y sostenibilidad de las mismas. Porque es que la acción colectiva también permite mejores impactos que una acción aislada o una acción individual, ¿cierto? Y acá también algo muy importante es porque sí se requieren ciertas herramientas que permitan facilitar y promover ese trabajo compartido. Eso es como de las cosas y de los niveles más importantes en todo el marco de gobernanza. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros proponemos para el modelo de gobernanza climática? Digamos que ustedes pueden encontrar diversos modelos de gobernanza. Y lo que les decía ahorita, pueden encontrar el modelo de gobernanza del aire, el modelo de gobernanza del agua, modelo de gobernanza en salud. O sea, digamos que hay diversos modelos. Nosotros hacemos eco en el modelo de gobernanza climática, sin embargo, nosotros lo queremos catapultar como los mínimos para la réplica de cualquier tipo de modelo en el marco de gobernanza, donde hacemos énfasis en gobernanza climática, sobre todo por unos resultados en común. Este modelo principalmente tiene unos principios, unos elementos estratégicos y unos procesos trazadores. Dentro de esos principios, y los vamos a explicar nuevamente a continuación, tenemos todo lo que es la transparencia, la participación, la comunicación pública y la representatividad. Buscamos que esos principios tengan como transversal el componente de orientación a la acción. Es decir, nosotros buscamos que dentro de los procesos de toma de acción, de toma de decisión y acción colectiva, ¿cierto? No se queden solamente en toma de decisión colectiva, sino que todas esas discusiones, todas esas negociaciones, todos esos diálogos genuinos lleven a la acción, conduzcan a la acción, ¿cierto? Hay unos elementos estratégicos que los contemplamos como gobierno en red, como capital social colectivo, lograr agendas transsectoriales y lograr planes de acción colectivos. Estos elementos estratégicos también tienen que estar, digamos, transversales a los componentes de monitoreo y seguimiento, ¿cierto? Tenemos unos procesos trazadores que digamos que es como el punto álgido de todo modelo de gobernanza, donde estamos haciéndole énfasis a la coordinación, a la articulación y a la armonización. El modelo tiene un componente transversal donde hacemos énfasis en el marco normativo que debe, digamos, como sustentar el modelo, en los mecanismos de participación que van a permitir generar los diálogos genuinos, todo lo que son, digamos, como las instancias, o sea, todo lo que me permite a mí llevar esos procesos de toma de decisión colectiva que también me van a permitir hacer procesos de acción conjunta, ¿cierto? Acá aparecen todo lo que son los incentivos y también acá aparece el monitoreo y el seguimiento. ¿Para qué? Para poder, digamos, estructurar una respuesta social organizada que responda a territorios saludables. ¿Y por qué queremos, digamos, que este modelo de gobernanza climática responda a territorios saludables? Es porque nos hemos dado cuenta que digamos que desde territorios saludables se puede ahondar en la respuesta social, ¿cierto? En la respuesta efectiva, y desde territorios saludables podemos entonces también interactuar no solamente pues generar, digamos, como coordinación, articulación y armonización desde la parte interinstitucional, sino también desde el sector privado, desde el sector social y hasta el sector académico. Por eso, los dos tipos de gobernanza que sustentan este modelo están enfocadas en la gobernanza multinivel y en la gobernanza colaborativa. ¿Por qué la gobernanza multinivel? Y es que acá le hacemos énfasis que si bien la gobernanza multinivel implica, digamos, como la correlación entre diversos actores, acá hacemos énfasis en la correlación de los diversos actores institucionales, es decir, el actor público. Es decir, yo cómo me hablo con la otra secretaría seccional, cómo nos hablamos con el ministerio, no solamente de salud, sino de ambiente, cómo nos hablamos, digamos, entre estas instituciones, cómo comenzamos a definir esos campos de acción, cómo comenzamos a definir, digamos, esas interacciones y cómo vamos a atacar no solamente entonces lo estructural, sino también lo intermedio y lo proximal. Entonces, esta gobernanza multinivel le hacemos énfasis en cómo vamos a generar ese gobierno en red para aportar a la coordinación, a la articulación y a la armonización desde la parte institucional para llegar a, ¿qué? A unas agendas transsectoriales y a unos planes de acción colectivos.
Pero entonces acá también entra la gobernanza colaborativa, donde en efecto necesitamos ¿qué? Alianzas, donde en efecto necesitamos una lectura amplia de actores, donde en efecto necesitamos que no solamente la colaboración del actor social, sino hacer énfasis también en el actor privado. Y ese es el quid del asunto con la gobernanza colaborativa. Es que queremos hacer énfasis en el actor privado. Por eso, digamos, un elemento trascendental en esta propuesta de modelo son los incentivos. ¿Los incentivos para qué? Los incentivos para generar agendas transectoriales, para hacer planes de acción colectivos, para poder ¿qué? Para hacer gobierno en red, para hacer alianzas, ¿cierto? Para dinamizar el capital social, para poder generar coordinación, articulación y armonización. Dentro de lo que nosotros nos hemos estado pensando, hay diversos tipos de incentivos. Creo que los fundamentales son los incentivos, digamos, económicos. Los económicos no es solamente, digamos, pueden haber diversos tipos de incentivos económicos donde pueden ser también a través como de unos reconocimientos puntuales, garantizar la participación y la gestión activa en las diversas alternativas de solución diseñadas. Los incentivos económicos pueden ser también, digamos, a través de otras estrategias, garantizar, digamos, la participación de ciertos roles y de ciertos equipos, etcétera. Los incentivos también pueden ser honoríficos, es decir, digamos, el reconocimiento a esa participación activa o el reconocimiento a esas acciones colaborativas en el marco de ¿qué? En el marco de la solución de un problema público o en el marco puntual, digamos, de una alternativa de solución. Los incentivos pueden ser tributarios, que son muy usuales también como cuando comenzamos a interactuar con el sector privado. Obviamente, digamos, todos estos incentivos tienen que estar validados y tienen que estar en concordancia también como en las leyes que tenemos como país o que se van a dinamizar también como departamento. Hay unos incentivos también es al mejoramiento de las capacidades y es, por ejemplo, cuando nuestros incentivos es participar y en esa participación es el fortalecimiento de la capacidad para qué, para ir generando bola de nieve en la acción. Esos también son incentivos. Entonces, digamos que esos incentivos, si bien el PACSA está definiendo como esos grandes cuatro, digamos como macros de incentivos en el marco de la toma de decisión conjunta y de la acción colectiva, realmente algo que se tiene que revisar es cuáles son los incentivos de acuerdo al tema que se deben de priorizar, ¿cierto? No son los mismos incentivos, por ejemplo, si yo hablara de un modelo de salud enfocado en talento humano, ¿cierto? Acá hay que reconocer y es los incentivos para que se haga, para que se decida en torno a la crisis climática, en torno a la acción climática y en torno a la salud ambiental, tienen que ser otros tipos de incentivos, donde quizás los incentivos ambientales también tomen fuerza, donde quizás los incentivos también al mejoramiento de las capacidades tomen fuerza, donde también los incentivos, y acá cuando les digo también honoríficos, donde solamente no convocamos a las personas a participar de los espacios, sino que decidimos que su rol puede ser un poco más amplio y pueden tener, digamos, como una esfera más grande de concentración en el marco decisional. Eso también es relevante, ¿cierto? Entonces, digamos que toda esta puesta de modelo, ¿a qué queremos llegar? A unos territorios saludables, donde podamos generar unos objetivos transectoriales para aportarle a unos territorios saludables. ¿En el marco de qué? En el marco de la crisis climática y la acción climática y la salud ambiental. Ahora bien, vamos a comenzar a hablar como de todo lo que son los principios, de todo lo que son los elementos y de todo lo que son los procesos trazadores. Como principio tenemos la transparencia. Acá es relevante fomentar marcos legales, ¿cierto? Para exigir esa responsabilidad en la toma de decisión, promover, adoptar normas y códigos de ética que sean transparentes, que incen a la integridad para la toma de decisión bajo niveles óptimos de confianza. Algo que revisamos, digamos, en la construcción de este modelo es que las personas, si bien la participación ha nacido hace ya un tiempo considerable, digamos que muchas de las personas han considerado que la participación es solamente como ir, convocar y sentarse a escuchar, ¿cierto? Esto ha
disminuido los niveles de confianza porque también las personas han sentido que si bien su voz ha sido escuchada, pues no han tenido tanto voto y tanta injerencia en ciertas decisiones. Entonces ahí es también cuando comenzamos a hacer procesos de gobernanza, pero la gobernabilidad está ahí presente full. Entonces también todas esas cosas, la transparencia en toda esa adopción de normas, de códigos de ética que me impliquen a mi integridad, pero que me amplíen también los niveles óptimos de confianza, genera muchísimo mejor me genera mayor calidad en todo el proceso de ya poner en marcha el modelo de gobernanza. Realizar seguimiento de evaluación. La transparencia insta a siempre tener, digamos, herramientas donde yo pueda ir validando no solamente lo que se va decidiendo, sino lo que se va haciendo, ¿cierto? El gobierno abierto, los datos abiertos, esto todo me va involucrando muchísimo más a las personas, va generando no solamente transparencia, sino conciencia y también confianza, no solamente institucional, sino ciudadana y también de otros actores. Estrategias colaborativas, y es que para la transparencia es importantísimo generar estrategias colaborativas participativas, donde entonces se pueda generar, digamos, el involucramiento de diversos actores, no solamente lo que les digo en los procesos de convocatoria o en los procesos de participación, sino en los procesos de acción. Participación, ese es otro de los principios y pues es un principio clave y es que hay un derecho a la participación, ¿cierto? Desde la gobernanza y desde este modelo de gobernanza se insta ese derecho a la participación, se debe asegurar ese derecho de participación de todas las personas interesadas en el tema. Si alguien, digamos, como que levanta la mano y dice yo estoy interesada, digamos que tengo como ese interés y quizás poder en el tema, digamos que uno siempre tiene que hacer ese análisis de actor de acuerdo al interés y al poder en el tema. Si la persona presenta interés y tampoco tiene poder en el tema, es importante asegurarle su derecho a la participación. La participación no solamente puede ser institucional, no solamente puede ser privada, la participación social es clave en todos estos procesos. En los procesos de participación, la información es trascendental, es como la carta de navegación de las personas para saber entonces qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? Y básicamente para poder aportar significativamente en esa hoja de ruta. Entonces, el poder presentar información de manera clara, organizada, accesible, es clave para que todos los procesos de toma de decisión y acción fluyan. Los espacios de participación, hay que generar espacios de participación seguros que se adapten a las características de los actores involucrados, ¿cierto? Acá, digamos que no se pueden generar espacios de participación de un día para otro o no se pueden hacer convocatorias de un día para otro o limitar el conocimiento porque realmente eso no, pues digamos, no son espacios de participación abiertos o que me van a garantizar que la población sí pueda pues asistir a todas estas instancias o comités o cualquier tipo, digamos, como de instancia que se genere para tener y presentar alguno de los problemas públicos o un tema, digamos, como correlacionado a la gestión que se puede hacer en ciertos territorios. Participación inclusiva. Digamos que últimamente, lo que les digo, o sea, antes el boom era como el enfoque diferencial, ahora el boom, digamos, en las políticas públicas es diálogos genuinos, es instar a la innovación democrática y la innovación democrática básicamente también a lo que conlleva es, si bien hay problemas que nos afectan a todos, hay personas que son aún más vulnerables a ciertos problemas públicos, ¿cierto? La crisis climática es uno de esos grandes ejemplos. Entonces, el poder realizar una participación inclusiva donde yo pueda contar con participación de diversos actores, pero también digamos que esos actores estén representados en diversos grupos, y ahorita vamos a hablar también de la representatividad, es clave. Acá, digamos, hacer hincapié en todo lo que es el enfoque interseccional, ¿cierto? Es también clave para dinamizar todo lo que son todos esos espacios de participación. Comunicación pública. ¿Por qué la comunicación pública se vuelve uno de los principios de este modelo? Y es porque es clave alinearlo con objetivos de política pública y gobierno abierto, ¿cierto? Y es que acá se tiene que alinear todo el proceso de toma de decisiones con la transparencia, con la integridad y con la rendición de cuentas. Eso es clave. También porque se necesita la comunicación basada en evidencia.
y es que los procesos participativos no quieren decir que siempre tengan que ser anecdóticos, pero también los procesos participativos requieren realizar, digamos, comunicaciones basadas en evidencia, ¿cierto? Y también requiere adquirir conocimiento sobre esos comportamientos, percepciones y preferencias del público. Acá el uso ético de las tecnologías también es súper importante. Digamos que los procesos de participación se han ido modificando muchísimo, pues antes no solamente, o sea, antes se podían hacer, digamos, convocatoria presencial, con ciertas dinámicas. La pandemia nos dejó un regalo impresionante que son todas las redes también para conexión remota. Entonces, el uso ético también de las tecnologías en cómo yo comunico ciertos problemas públicos por todos estos canales de difusión, reflexionar si realmente ahí estamos promoviendo siempre la inclusión y la participación, porque a veces también podemos orientar procesos de gobernanza y creer que estamos haciendo procesos de gobernanza, pero donde estamos también como mediando el quién conoce lo que estamos haciendo, o el quién interactúa, o el quién participa, o estamos mediando el tipo de información a la cual el público puede tener acceso. Pero realmente esto no legitimiza el mismo modelo. Combatir la desinformación, y por eso la comunicación pública es tan importante, porque digamos que a veces muchos problemas públicos también van generando bolas de nieve en desinformación o información errada, y eso también involucra generar alternativas de solución errada. Entonces, para poder generar unos espacios de diálogos abiertos, ¿cierto? Donde prime la innovación democrática, pero donde también prime, digamos, esos conocimientos, esa orientación a la acción, pues es importante comunicar toda la información disponible, pero que sea de manera, o sea, que sea de calidad, que sea óptima, que esté validada, para que también todos tengamos como unos mínimos parciales de conocimiento frente a ese problema público y podamos interaccionar no solamente de manera anecdótica o no solamente como desde conocimientos parciales, sino entonces también tener unos rangos mínimos como de conocimiento donde nosotros podamos levantar la mano y decir, ok, yo creo que entonces este problema se puede redireccionar de esta manera, donde los roles corresponsables y responsables pueden ser X, donde entonces la sostenibilidad de la acción puede ser Y. ¿Listo? Representatividad, y es que se tiene que hacer siempre un mapeo exhaustivo de los actores, y acá voy a hacer énfasis en algo, y es que aunque uno no, es casi imposible uno llegar a algunas soluciones con, pues como, con 30.000 actores, sí se tiene que hacer un mapeo exhaustivo de los actores y poder clasificarlos y poder reconocer cuáles son actores estratégicos, cuáles son actores que deben de ser monitoreables, cuáles son actores que se deben de mantener satisfechos, cuáles son actores que yo debo trabajar también, digamos, como de una manera más alineada. Hay que tener atención a las categorías subrepresentadas. Cuando hablamos de estas categorías subrepresentadas es que tenemos que revisar muy bien si, por ejemplo, estos problemas atañen más a las mujeres o a las mujeres gestantes o a la población étnica o a las personas con discapacidad o a la comunidad LGBTI, o sea, o a las víctimas de conflicto armado. Toda esta representatividad y esa atención a esas categorías subrepresentadas es importantísimo para yo saber si en efecto todo el ámbito de diálogo que yo voy a hacer, todo el ámbito de negociación que yo voy a hacer para llegar a unas acciones, pues está teniendo en cuenta como a todos estos grupos que pueden ser más vulnerables a esos problemas públicos y donde van a repercutir al final mis alternativas de solución. Establecer cómo se utilizará esa información, ¿cierto? Siempre establecer con las personas participantes una línea clara de cómo van a incidir en esas tomas de decisiones, de cómo se van a utilizar esas contribuciones. Eso es clave también decirlo desde el principio, porque a veces entonces se hacen, digamos, unas especulaciones o, digamos, se generan también como, pues, unos, por así decirlo, mal llamados, pues como intenciones erradas en los actores participantes, donde no siempre entonces los actores van a tener esa voz o ese voto, y eso es claro, y eso es clave dejarlo claro desde el principio. Esto también para qué, para asegurar también ellos cuáles roles, responsabilidades y corresponsabilidades van a tener, y digamos no cometer como indiscreciones, porque algunas personas también pertenecen y participan a ciertos espacios y no comprenden bien cuáles son esos roles, y eso también es importante mediarlo. Acá los incentivos aparecen de manera transversal, porque a veces también el establecimiento de esa utilización de información va mediados por los incentivos, ¿cierto? Y también por una gestión de colaboración.
La promoción del desarrollo de capacidades es importantísimo. Siempre se tiene, digamos, en este marco de representatividad, promover las capacidades de los actores con información precisa, oportuna, donde ellos consideren también que se están haciendo como unos actores relevantes en esta bolita de nieve también que va cogiendo como intensidad en el marco también del desarrollo de varias acciones. Hay unos elementos estratégicos en el modelo de gobernanza climática. Estos elementos estratégicos están orientados al gobierno en red, donde nosotros lo que sí queremos, digamos, como facilitar es que siempre que se piense en una acción, se piense en cuáles son los actores que tienen que participar en esa acción, cuál va a ser el rol principal de cada uno de los actores, es decir, de coordinación, de articulación, de armonización, de gestión, de escucha, o sea, todo esto, cuál va a ser la responsabilidad central del actor y cuáles son los corresponsables en ciertas acciones. Este modelo de gobernanza climática también insta a pensarnos en cadenas de valor. ¿Y qué quiere decir con esto de cadenas de valor? Es que siempre se piensa en las acciones pensando por default, o sea, de entrada, en cuál es el resultado esperado, cuáles son los bienes y servicios esperados, cuáles son las gestiones esperadas, cuáles son los insumos requeridos, ¿cierto? Entre esos resultados, cuál es el actor principal, pero cuáles son esos actores corresponsables para yo poder llegar a unos, digamos, como a unos más óptimos resultados o ojalá impacto, ¿cierto? Acá hablamos también de capital social colectivo porque buscamos esa generación de relaciones de confianza, del fortalecimiento de capacidades. Pero entonces acá empezamos a hablar de 3 puntos trascendentales en los elementos estratégicos y es que este modelo busca entregar sobre todo como 3 insumos relevantes y es que dentro de estos espacios, ¿cierto? Donde se comience a hacer todo lo que es la toma de decisión y donde se comience a hacer todo lo que es la acción colectiva, se definan agendas transectoriales. Cuando hablamos de agendas transectoriales, que se pueda hacer una planificación articulada donde se definan objetivos transversales a todos los sectores y a todos los actores, donde se planteen metas en común, donde se definan cuáles van a ser esos resultados esperados y esos bienes y servicios entregados en manera de producto que van, digamos, a atacar ese problema público. Cuando ya se tengan esas agendas transectoriales, es decir, ese temario donde uno diga, vamos entonces a meterle toda la ficha a estos 5 temas que consideramos relevantes y esa va a ser como nuestra bandera y nuestra apuesta, se tiene que comenzar a hacer unos planes de acción colectivos, donde esos planes de acción colectivos tienen básicamente que definir ese plan de actividades, esa hoja de ruta súper así desmenuzadita, donde se pueda entonces establecer cuál es el papel y la acción de cada uno de los actores. Los planes de acción se pueden responder a través de derechos, ¿cierto? Vamos entonces a atacar el derecho a la alimentación, el derecho al agua potable, Los planes pueden responder, digamos, en ese marco de agendas a unos objetivos estratégicos, o sea, pero los planes lo que buscan es que dentro de estas instancias de decisión se puedan establecer acciones concretas de cómo todos los actores que participan tienen interacción, digamos, con esa acción precisa, ¿para qué? Para alcanzar esa agenda. Y acá va, digamos, ligado a todo lo que es el seguimiento y la evaluación comunitaria institucional. Y es que no es solamente tomar decisiones, no es solamente hacer diálogo genuino, no es solamente decir el cómo, no, es también poder elaborar una batería de indicadores y unas herramientas de evaluación que me permitan a mí ir identificando esos cuellos de botella en el accionar y me puedan a mí ir relacionando esas medidas correctivas. ¿Para qué? Para yo hacer refinamiento constante de la política pública. Eso es importantísimo. Ahora bien, ¿cómo entonces se hacen las agendas transectoriales? ¿Cómo se hacen los planes de acciones colectivos? ¿Cómo podemos primar ese seguimiento a través también de los procesos trazadores del modelo de gobernanza climática? Entonces, uno de los procesos es la coordinación, ¿cierto? ¿Por qué instamos a la coordinación? Es porque necesitamos evitar la duplicidad de acciones, de esfuerzos, no solamente de esfuerzos técnicos, administrativos, sino también de esfuerzos monetarios. Para lograr esa coordinación adecuada necesitamos unas buenas instancias de coordinación, que pueden ser desde un comité, ¿cierto?
que puede ser desde una comisión, puede ser desde un nodo, pero se tienen que mejorar los niveles de eficiencia de esas instancias. Entonces, ¿dónde se deben de generar esas agendas? ¿Dónde se deben de generar esos planes y esos momentos de seguimiento de evaluación? En unas buenas instancias de coordinación. Y uno de los procesos trazadores del modelo es generar coordinación. Y para la coordinación se necesita entonces tener unos roles claros de quién coordina, de qué hace el otro. De eso de qué hace el otro están los marcos misionales, visionales, de cómo interactúan. Y llegar a la articulación. Y esa articulación es de eso que hace el otro, ¿cierto? ¿Cómo lo mejoramos conjuntamente? ¿Cómo comenzamos a hablar de lo que se hace de manera, digamos, desarticulada? Ahí es donde se tienen que comenzar a generar alianzas, redes de colaboración. ¿En pro de qué? De objetivos transectoriales, agendas transectoriales, acción conjunta. Entonces, digamos que estas dos cosas principalmente nos llevan a también armonizar los instrumentos de planeación de política pública. Eso también es clave. Digamos que si nosotros no vamos armonizando lo que tenemos alrededor y vamos sacando políticas, planes, proyectos y no vamos armonizando y no le vamos dando como una misma lógica, sencillamente van a ser acciones desarticuladas, descoordinadas, que si bien pueden tener un impacto, el impacto se puede ver reducido significativamente. Y eso es importante también tenerlo claro. Ahora bien, para ir finalizando un poco todo esto, ¿cuáles son los retos y los desafíos para la gobernanza climática y para este modelo de gobernanza? Digamos que tenemos que ampliar el enfoque integral de gobierno, ¿cierto? Hay que fortalecer esos mecanismos formales e informales, interinstitucionales, intersectoriales, donde se gestionan las decisiones, pero también donde se van generando las acciones. Ojo, la gobernanza no es solamente promover espacios de participación donde digamos, ¿cierto?, lo que está pasando y la acción yo voy y la construyo desde la institucionalidad. No, no debería ser así. Debería ser un proceso conjunto de decisión en el marco de la acción. A eso es a lo que deberíamos de llegar y a eso es a lo que nos referimos con el enfoque integral de gobierno. Otro de los retos y desafíos es que se tienen que analizar la efectividad de las instancias de coordinación. Uno no puede ir generando instancias de coordinación para la solución de problemas públicos. Es más, es la peor alternativa de solución en el marco de políticas públicas. Es decir, si después de hacer todo el análisis de falla de gobierno, de falla de mercado, de ver entonces, digamos, el problema causal de la política pública, la alternativa de solución es generar una instancia, esa es la peor alternativa de solución. Uno tiene que comenzar a revisar primero cuáles son las instancias que ya están definidas. Segundo, ¿cuál es el objetivo de la consolidación de esa instancia? Tercero, el valor estratégico de esa instancia. ¿Me está solucionando el problema de coordinación? Si no me lo está solucionando, entonces, ¿para qué la estoy teniendo? Para hacer como el check de que sí nos estamos reuniendo y tratando de generar alianzas, coordinación, articulación, colaboración, donde estamos tratando de armonizar los instrumentos de planeación. Eso no sirve. Y eso es algo que siempre tenemos que tener de entrada. Cuando las instancias, hay proliferación de instancias, hay proliferación de acciones, hay más, digamos, duplicidad de acciones, hay más desarticulación. Es mejor tener una muy buena instancia que 5 instancias. Es mejor tener una instancia que funcione y que tenga integralidad y que aporte al enfoque integral del gobierno que 10 instancias que me tomen, digamos, como por puñitos cada uno de los problemas públicos. Hay que realizar mapeo de redes de colaboración. Y eso es un reto gigante. No sabemos qué hace el otro. No sabemos qué hace el otro. Y en ese no saber qué hace el otro, si bien tenemos un montón de ideas innovadoras para generar, digamos, soluciones efectivas a los problemas públicos, quizás eso que estamos haciendo ya lo venía haciendo el otro, al otro no le funcionó, pero tampoco supo nunca jamás cuál era su barrera, cuál era para generar como el impacto esperado. Entonces vamos duplicando esfuerzos. O vamos entonces generando, digamos, una respuesta, pero esa respuesta no es integral. Entonces también desbordamos una oferta
y las personas dicen, pero es que me está llegando como todo el mundo y sabe una cosa, eso no es lo que yo necesito. Entonces también el poder generar un mapeo de acciones que después se convierta en un mapeo de colaboración, eso es lo necesario. Entonces, si el sector salud se está pensando en la respuesta a través de unos equipos médicos, y el sector integración social también se piensa, digamos, la respuesta a través de unos equipos sociales, pues porque no hay una interrelación, porque no le llegamos a las mismas personas, porque no buscamos una respuesta integral. ¿Cierto? Si el sector ambiente está pensando, digamos, en focalizar, no sé, el sembrado de ciertos árboles, pero entonces el sector agricultura también se está pensando en digamos, dinamizar unas huertas agrícolas en los hogares. Entonces, ¿por qué no revisamos el accionar de cada uno y comenzamos a hacer redes de colaboración, donde focalicemos a una población, donde a esa población le podamos comenzar a dar una respuesta integral, una respuesta social organizada? Donde entonces también tenemos unas personas desde lo privado que también pueden interaccionar, pero también tenemos unas personas desde lo académico que pueden ampliar ese marco de respuesta, pero también hay unas personas desde lo social que legitimizan y hacen sostenibles estas alternativas de solución, ¿cierto? No sabemos qué hace el otro y eso es lo que más dificulta la coordinación y la articulación, porque vamos respondiendo desde lo misional y visional, pero no nos importa qué hace el otro. Claro, hay retos y desafíos gigantes en todo lo que son contratación pública, en todo lo que es también, digamos, como algunas directrices y normativas institucionales, pero si no pensarnos en conjunto, eso debilita técnicamente toda la respuesta y los impactos que podemos generar en política pública. Hay retos y desafíos en la definición de incentivos y la sostenibilidad de los mismos. Nos da susto hablar de los incentivos. A veces siempre pensamos que los incentivos deben de ser monetarios. No, como les decíamos. Este modelo implica que tenemos que reconocer los diversos incentivos. Algo que es muy interesante y es que el PACSA se ha dado cuenta que de los incentivos como que más hacen énfasis las personas en territorio es al fortalecimiento de capacidades. Entonces también hay que comenzar a revisar cuáles son esos tipos de incentivos, definirlos desde el principio. ¿Qué acción, qué incentivo necesita para que tenga réplica, para que sea sostenible? Y monitoreo, seguimiento y evaluación. Eso también es uno de los desafíos. No es solamente generar diálogos, no es solamente definir el qué vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo. Es también ver eso cómo va marchando. Entonces, para eso también necesitamos que darle herramientas a la ciudadanía para que hagan más monitoreo comunitario, darle herramientas a la institucionalidad para que mejoren también, digamos, las herramientas y las plataformas para ir identificando el que está pasando en esos bienes y servicios instalados, en esos resultados esperados, en esa gestión desarrollada, pero también darle herramientas al sector privado para que ellos también nos vayan contando de eso que está haciendo, pues, qué es lo que está pasando y cómo interactúa en todo esto en el problema público alusión. La evaluación también es completamente necesaria. No podemos quedarnos también en unas burbujas donde lo que hacemos sí fue efectivo. No, porque todo lo que se hace y toda acción de política pública tiene un valor. Y si no funciona, pues sencillamente hay que pensarnos o en el refinamiento de la acción o en no continuar con una acción, ¿cierto? Porque no nos podemos también enamorar de ciertas acciones que no funcionan o que no tenemos la suficiente evidencia para saber si están funcionando. Pensarnos desde el principio en ese resultado y en el cómo yo voy a medir ese resultado es necesario también en los procesos no solamente decisionales, sino de construcción conjunta. Entonces ahí también digamos que es importante mejorar las capacidades en el marco de la definición de indicadores, en el marco de la estructuración de herramientas para la visualización de información, en el marco de la gestión de la información, dónde están los cuellos de botella de las intervenciones públicas y en el marco de la evaluación, ¿cierto? ¿Qué está pasando? ¿Lo que estoy haciendo sí sirvió o no sirvió en el marco de los objetivos o cómo están fluyendo las operaciones de los procesos, etc.? Esto es como un mapeo general de lo que queríamos presentar el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la atención.
Yo creo que ya podemos comenzar también como con ese espacio de preguntas. A esto es a lo que le estamos apostando como modelo de gobernanza climática. A esto es a lo que también, digamos, estamos tratando como de solventar en el marco de gobernanza climática, y desde estos principios, elementos estratégicos y procesos trazadores es lo que queremos posicionar también. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora Mariana, coordinadora de la construcción de este modelo de gobernanza climática ajustado a la realidad de Antioquia desde la implementación del Plan de Adaptación al Cambio Climático desde Salud Ambiental para Antioquia. Abrimos entonces en este momento nuestra sesión de preguntas o aportes. Les pedimos por favor ser breves para darle la palabra a varias personas. Mientras se deciden a levantar la manito, vamos a leer en lo que nos han escrito en el chat de Zoom. En el de YouTube no tenemos nada por el momento. Adelante, Camila. Listo, nos comparte la pregunta María Alberto Arcila. ¿Cuáles técnicas se aceptan como pertinentes para implementar la comunicación basada en la evidencia? Le preguntan. Ay, ya, qué pena, es que estaba muteada. Bueno, entonces para la comunicación basada en evidencia, digamos que hay diferentes instrumentos, y acá digamos que también depende mucho desde dónde estás parado, ¿cierto? Uno de los instrumentos más valiosos en políticas públicas son los policy brief, realmente. Y acá lo que se busca básicamente es hacer unas pequeñas notas de política donde podamos comunicar un problema, ¿cierto? Donde podamos comunicar el qué está pasando y poder dar como unas recomendaciones. Otro de los instrumentos es poder generar como ese plan de comunicaciones. Entonces uno poder ver qué elementos son más importantes o dónde puedo llegar fácilmente a las personas. Entonces voy a colocar este ejemplo. Es diferente la ciudad, ¿cierto? Donde podemos tener interacción a través como de la web, Instagram, Facebook, o sea, un montón de otros canales, pero algo que ha pasado y que ha sido muy interesante es que, por ejemplo, de los instrumentos de comunicación efectiva pública en La Guajira ha sido WhatsApp y la radio. ¿Cierto? Entonces, digamos que acá es muy importante cuando hablemos de comunicación pública es definir también la población a la que queremos llegar y cómo sería más fácil llegar a esa población. Eso es completamente importante. Y los accesos que tiene esa población a diversos canales. ¿Listo? Entonces también, si por ejemplo el público que yo quiero llegar es mucho más académico, entonces sería mucho más interesante comenzar a hacer como esas notas, donde estas notas entonces comiencen a generar un interés y ese interés genere entonces como una comunidad. Ahora bien, si yo lo que quiero, entonces por ejemplo estamos en el problema, no sé, de desnutrición en La Guajira, entonces digamos que ese problema de desnutrición en La Guajira debería estar marcado más, entonces por hacer comunicación pública, ¿a través de qué? Entonces a través de la radio, a través del WhatsApp, o sea, mecanismos que realmente las personas sí puedan integrar y conocer la evidencia y todas, digamos, como la información disponible en el tema. Muchas gracias, profesora Mariana. Tenemos otras preguntas en el chat de Zoom. Mientras tanto, por favor, ayúdenos diligenciando voluntaria y anónimamente esa encuesta que les acabamos de poner allí. Vamos a darle la palabra a Oscar Hernán Betancourt, quien levantó la mano. Luego Camila va a hacer pregunta de Zoom y vamos luego con Amparo Cañas, Gustavo Valencia y Mario Alberto, y creo que con eso ajustamos nuestra sesión de hoy. Entonces, Oscar, te escuchamos. Adelante. Oscar Hernán Betancourt. Muchas gracias. Bueno, buenos días, saludos cordiales para todos y todas. Buenos días. Excelente el modelo pues, de gobernanza para el cambio climático en la región. Mi pregunta es si este modelo entonces es el marco modelo sombrilla para los otros planes y accesorios que se planteen en la región, ¿cierto? Porque de aquí en adelante pues hay unos planes de ordenamiento territorial que se tendrán que modificar o acoger a este plan. Y si no es el marco modelo, entonces, ¿cómo haremos para concertarlo con las otras instituciones o con otros entes que también están trabajando en consonancia? Gracias. Oscar, muchísimas gracias por tu pregunta. Es supremamente interesante y acá quiero decir algo, y es, este modelo es el que queremos posicionar, ¿cierto? A nivel de departamento, pero con una salvedad. Y es que buscamos que
el que lea este modelo sea capaz de desarrollar gobernanza en su territorio y pueda identificar quién puede generar, digamos, como, o sea, quién puede orientar los principios, los elementos o los procesos trazadores. Si bien, digamos que es un modelo para Antioquia y donde también vamos a tratar de posicionarlo como a nivel departamental, nosotros también lo que buscamos es que desde los municipios se pueda generar, digamos, como todos estos procesos de gobernanza. Es decir, que si el alcalde de algún municipio lee, digamos, como el modelo de gobernanza diseñado por IPACSA y lee como esta caja de herramientas que estamos tratando como de diseñar para que entiendan un poco como, ok, así es como debemos de comenzar estos procesos de toma de decisión y de acción conjunta, esto pueda tener como, digamos, como esa réplica en cada uno de los territorios. La sostenibilidad de este mismo modelo, y también voy a ser súper enfática, es también dependiendo de las agendas que se definan. Y por eso yo hago énfasis en que las agendas pueden también ser diferenciales de acuerdo al grado, digamos, como la alternativa de solución y también a los actores involucrados. Acá algo muy importante también, y es que nosotros quisimos hacer un modelo donde fuera mucho más práctico. Si bien acá nosotros presentamos unos elementos, unos procesos, unos principios, en el, o sea, en el documento entregable final, o sea, que ustedes pueden tener acceso, a lo que nos hemos volcado es poder tener como un kit de gobernanza, donde nosotros podamos no solamente saber qué es la gobernanza, sino entonces cómo, lo que ustedes acaban de preguntar, cómo yo garantizo la comunicación pública, la comunicación efectiva, cómo garantizo yo la transparencia, cómo entonces comienzo a evaluar las instancias, cómo entonces puedo comenzar a hacer un mínimo mapeo de actores, o sea, como estas cosas, cómo entonces yo genero una agenda. ¿Qué tiene que tener una agenda? Tiene que tener un objetivo, ¿qué tiene que tener esa agenda? Que tiene que tener un plan de acción. El plan de acción tiene que tener un resultado. Yo tengo que identificar un producto, cómo yo genero ese rol o cómo yo doy esa corresponsabilidad. Eso es a lo que estamos tratando como de llegar. Muchas gracias, profesora Mariana. Camila tiene una pregunta del chat de Zoom y luego vamos a darle la palabra a Amparo Cañas. Adelante, Camila. Listo. David Roldán Alzate pregunta cómo pensar la gobernanza con la presencia de actores armados que controlan el territorio. ¿Se ha escuchado algo sobre gobernanza criminal? Eso pregunta David. Ya. Bueno, David, muy interesante tu pregunta. Mira, sinceramente nunca he escuchado ese tipo de gobernanza. Sin embargo, acá se tiene que tener en cuenta lo siguiente. Si los grupos armados, ¿cierto? Dentro de tu mapeo de actores aparecen y digamos que se vuelven un actor estratégico para el no desarrollo de una alternativa de solución, pues obviamente los diálogos con actores armados no es que uno vaya y los convoque, o sea, es gobierno nacional, es el sector defensa, o sea, todo lo que nosotros sabemos. Pero entonces ahí sí voy a hacer una alusión. Si la alternativa de solución depende de la confluencia de actores armados, la alternativa de solución se vuelve a veces inviable, ¿cierto? Si yo no tengo entonces esa interlocución y si yo no puedo entonces hacer esta gesta y estos procesos de diálogo y de interrelación. Acá es clave algo, y es que el mapeo de actores, yo debo de generar un proceso verídico para conocer cuáles son esos actores estratégicos monitoreables, los que yo debo mantener satisfechos y los que debo mantener informados, para yo poder evaluar la viabilidad de los procesos de decisión y la viabilidad de las alternativas de solución. La viabilidad de las alternativas de solución me refiero cuando una alternativa se vuelve, por ejemplo, políticamente inviable o, por ejemplo, desde el término de seguridad inviable. Entonces, eso es lo importante. ¿Listo? Muchas gracias, profesora Mariana. Vamos a darle la palabra a Amparo Cañas. Amparo, gracias por acompañarnos. Adelante. Muy buenos días y muchas gracias a ustedes por el tema. La verdad, este tema de gobernanza climática me pone muy contenta porque es una forma de responder a una pregunta que yo me hacía y decía,
¿por qué no observamos la naturaleza? ¿Por qué no hacemos lo que la naturaleza hace? La mejor evidencia de gobernabilidad la tienen los ecosistemas. Miremos, por ejemplo, el suelo, que es como con el que yo estoy más cerca y conozco un poquitico. El suelo tiene una cantidad de actores que están co-construyendo, están cogestionando todos sus procesos, todos los procesos que se necesitan para que el suelo esté en equilibrio, para que el suelo esté en armonía. Y ahí aparecen dos conceptos de los que usted hablaba. Esa armonización es la que se requiere. Lo que pasa es que nosotros los humanos interferimos en ese proceso. Entonces están los microorganismos que procesan el fósforo, que fijan el nitrógeno, que absorben el carbono, y nosotros, con la forma en que creemos que es lo normal, interrumpimos toda esa gobernabilidad del suelo. Entonces, al romperse ese equilibrio, estamos generando obviamente esa ingobernabilidad de todos estos actores que hay ahí. Entonces ellos empiezan con unas acciones sin dirección, los organismos se van deteriorando, todos esos actores del suelo se deterioran, se mueren, se acaban, y por eso encontramos suelos desérticos, suelos deteriorados. Y esto, pues obviamente tenemos que ver que todo, hay evidencia de que eso es así, de que eso de que eso lo estamos, digamos, destruyendo, que estamos acabando con esa participación de todos esos microorganismos. Entonces, yo creería que si miramos y asociamos esta forma de gobernanza y miramos el suelo y lo miramos de una manera diferente, lo miramos de una manera en que ellos sigan, en que todos los microorganismos y el suelo se siga regenerando, en que dejemos. Siempre pensamos que la maleza es mala, y la maleza es la que fija, la que en sus raíces absorbe el agua, la que retiene, la que no deja que hayan deslizamientos. Entonces yo pienso que tenemos que dejar que todos los actores vayan en pro de esa acción. Y como dejar que, no sé si llamarlo egoísmo, y lo que hace el otro. En el suelo, ningún microorganismo está obstaculizando el trabajo del otro, sino que al contrario, lo optimiza. Entonces, bueno, como quería hacer como esa analogía, como esa comparación entre el suelo y la gobernanza. Y allá donde tenemos que mirar es que tenemos que observar cómo funciona la naturaleza para nosotros empezar a trabajar del mismo modo y llegar a ese equilibrio que es el que hemos roto. Muchas gracias, Amparo. Profesora Mariana, ¿quiere hacer un comentario o continuamos? No, muy valiosa como digamos, como toda esta analogía que se hace, algo muy importante, y acá, digamos, como tenerlo en cuenta, es que el construir con el otro a veces no es tan fácil, obviamente porque cada uno tiene unos intereses que, si bien pueden estar orientados al mismo bien común, pues se tienen otros mecanismos para llegar al mismo. El poder, digamos, como armonizar esos intereses también, y el poder también tejer esas redes de colaboración donde en efecto mi actor, ¿cierto? O mi acción le aporte al otro y no la empañe, etcétera, etcétera, es crucial. Entonces, muchísimas gracias como por esa intervención, porque realmente muy, muy, muy interesante. Gracias, profesora Mariana. Camila tiene una pregunta del chat y luego le damos la palabra a Gustavo Valencia, a Mario Arcila y a Gloria Vivares, se acaba de levantar la mano. Adelante, Camila. Listo. Pregunta Ramón Eduardo Graciano: ¿por qué no tomamos los indicadores del OCDE en Colombia sobre gobernanza, especialmente en el indicador de anticorrupción? Pregunta del Movimiento Aire y la Salud Pública. Ramón Graciano. Gracias. Bueno, muchas gracias.
Realmente sí los hemos revisado y digamos que dentro del PACSA se tiene otro componente que es todo lo que es de monitoreo y seguimiento, donde en efecto se han revisado como algunos de estos indicadores también alineados pues al margen nacional. Nosotros también nos basamos un poco en todos estos lineamientos de la OCDE para poder referenciar todo lo que es el marco de principios dentro del modelo. Es decir, la OCDE ha referenciado muchísimo el cómo podemos generar gobierno abierto, transparencia, integridad, no corrupción, comunicación pública acertada, representatividad. Entonces, básicamente los principios del modelo están supremamente alineados como a todos estos criterios marco general de la OCDE para poder, digamos, impactar estos temas trascendentalmente. Muchas gracias, Mariana. Entonces le damos la palabra a Gustavo Valencia. Buen día, ¿me escuchan? Sí, 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 te señor. escuchamos. Vale, no, pues primero hacer la observación de que me parece un tema muy relevante, digamos, de mucha importancia, en especial para los recursos naturales, pues a nivel país y a nivel del departamento. Quería precisar como tres cosas. Lo primero es cómo lograr que se pueda dar una articulación de actores real. Digamos que cuando se trabaja gobernanza, pues se logra evidenciar que cada uno de los actores trabaja de una forma muy dispersa y no hay una unión entre estos. Segundo, cuando se hace también trabajo de gobernanza en los territorios, pues ahora lo mencionaban, hay un tema también asociado a la corrupción que se volvió un paisaje pues para el país, pero también hay muchos tropiezos, digamos, desde algunas instituciones, más a nivel institucional, cómo lograr también mitigar esto. Y por último, ya para finalizar, pues a mí me gusta mucho el concepto de gobernanza que maneja Elinor Ostrom, que fue una de las ganadoras del Premio Nobel de Economía en el 2009, y algunos autores, pues, y ella también sostienen que esta gobernanza, pues, en especial de los recursos naturales, funciona más a una escala baja, y es cierto, porque también lo mencionaba, digamos, dependiendo de lo que estemos midiendo, pues los actores van a ser diferentes, los territorios, entonces hay un montón de particularidades que eso, digamos, es muy difícil lograrlo medir pues a nivel, digamos, regional, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lograr que realmente esa gobernanza a una escala mayor sí sea efectiva? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias como por la intervención. Voy a hacer como entonces varios paralelos. Digamos, para coordinación, en serio, fundamental, fundamental. No iniciar a hacer acciones como de la nada. Empecemos a mapear lo que se hace. Busquemos entonces, digamos, como cuál es el problema, ¿cierto? ¿Cuáles son esos actores que tienen un rol preponderante en este problema? ¿Cuál es ese rol, digamos, ligado a una responsabilidad y corresponsabilidad? ¿Qué están haciendo? ¿Y cuál es esa instancia que se puede coordinar? Si no hay una instancia que la está coordinando o hay múltiples instancias, revisar la efectividad de esas instancias, ¿cierto? Y generar, digamos, el actor que más pueda como, lo voy a decir así, exigencia a los otros actores. ¿Para qué? Para tomar decisiones en conjunto. Eso como primera medida. Como segunda medida, se tienen que llegar a acuerdos de objetivos transectoriales. Cuando yo les digo acuerdos, es no solamente la definición de un tema, es la definición de qué se va a hacer y hasta dónde se va a lograr. ¿Listo? Entonces, desnutrición. Entonces, señor ambiente, ¿usted con qué entra? Señor vivienda, ¿usted con qué entra? Señor salud, ¿usted con qué entra? ¿Cuáles son las metas? No desde lo que queremos lograr, sino desde lo que se necesita para mitigar ese problema. Desde cómo se pueden hacer, obviamente, teniendo en cuenta todas las dificultades para la generación de proyectos, cómo vinculamos acciones. Entonces, también ahí la articulación es, ¿usted a qué población quiere llegar y yo a qué población voy a llegar? Ah, ok, esta población, entonces yo le voy a llegar con estos bienes y servicios y yo le voy a llegar con estos bienes y servicios. Vengan, articulemos la respuesta. Es que ese también es el problema. Y es que hacemos lecturas integradas, pero hacemos respuesta desintegrada. ¿Qué quiere decir con respuesta desintegrada? Ah, yo ya sé qué es lo que está pasando. Entonces yo voy a mandar ciertas ayudas, entonces voy a colocar tantos PAEs allí.
Y el otro actor también dice, ay, sí, yo ya sé entonces también qué está pasando y desde lo que yo hago, entonces yo voy a responder con estos servicios a esta otra población. Y resulta que esta población necesita del servicio A y del servicio B. ¿Para qué? Para poder mitigar el efecto de cierto problema público. Entonces, yo sí insto de verdad, como primera medida, es hagamos un reconocimiento de cuáles son los actores corresponsables y responsables en las alternativas de solución, hagamos un reconocimiento de lo que se está haciendo, sobre lo que se está haciendo, revisar realmente cuáles son esas instancias de coordinación y llegar a una instancia que realmente haga una confluencia verdadera de actores y donde se puedan tomar decisiones verídicas y donde se puedan definir objetivos transsectoriales y acciones transsectoriales, focalizar el marco de acción, no llegar solamente por llegar y decir entonces ampliación de cobertura. Hay personas, digamos, y hay problemas públicos que necesitan de interacción, respuesta social organizada para poder mitigar ciertos efectos en ciertos problemas públicos. Gracias, Gustavo, y gracias, profesora Mariana. Camila tiene una pregunta del chat, luego seguimos con Mario Arcila, Heidi Hidalgo y John Jairo Ramírez. Adelante, Camila. Listo. Luz Noida Jiménez pregunta, ¿es el sueño de todos los líderes que haya una buena gobernanza con los diferentes actores? Pero ¿cómo hacer una buena gobernanza que esté vinculado con los entes públicos cuando no hay voluntad política en los territorios? Por favor, si puedes activar el micrófono que se... Listo. Básicamente acá voy a hacer como énfasis en algo y es la clave es poder definir esos incentivos. Yo vi en los comentarios que uno no debe tener como incentivos, sobre todo cuando uno está en pro del bien común, pero créanme que sí se tienen que definir los incentivos. Y vuelvo y digo, es que no, los incentivos no tienen que ser solamente económicos. O sea, hay incentivos de todo tipo. El poder clarificar con lo institucional hasta dónde lo institucional llega y poder también clarificar lo social hasta dónde llega es necesario. Este modelo busca posicionar todos esos temas, o sea, busca posicionar en que en efecto sí tienen que haber procesos de correlación, de colaboración, de cogestión. Pero también digamos que busca en ese particular generar como unos incentivos para, entonces, ¿cuáles son los incentivos para yo convocar, para yo tomar decisión conjunta, para poder hacer acción colaborativa? Yo también voy a ser muy sincera, la gobernanza no es un proceso fácil, no. O sea, todo lo que les estamos contando acá no es un proceso que se haga de la noche a la mañana. No es que yo les diga y ustedes van a llegar y hacer el análisis de actores y van a mapear las acciones y ya, empieza la... No, son procesos que duran muchísimo tiempo. Y duran muchísimo tiempo porque el solo hecho de reconocer el que se hace, el solo hecho de reconocer el rol de un actor, el solo hecho de identificar cuál es su responsabilidad y corresponsabilidad, el solo hecho de saber cómo se puede sostener una alternativa de solución en territorio, el solo hecho de generar espacios donde haya confluencia de actores, donde se hagan, digamos, unas negociaciones bajo unos parámetros, no es fácil. El proceso de gobernanza es álgido, pero se debe iniciar. Y cómo también se inicia es buscando también esos mecanismos, entonces, que están disponibles para participación. También, digamos, cómo se hacen esas interrelaciones, cómo se gestan esas negociaciones, cómo se pueden ir haciendo como esos diálogos vinculantes. No es fácil, vuelvo y lo digo, pero digamos que este es como uno de los pasos que tenemos que comenzar a dar y es ir posicionando entonces un modelo de gobernanza que me permita a mí generar como esas iniciativas, sobre todo también en el marco, por lo menos, de saber el qué es, ¿cierto? Y dentro del qué es, el cómo se va a colocar en marcha. Muy bien, profesora Mariana, gracias. Vamos a escuchar ahora a Mario Arcila y luego a Gloria Vivares, que ha levantado y bajado la mano varias veces, seguro por su conexión. Luego a Heidi y a John Jairo. Adelante, Mario. Gracias por estar con nosotros. Mario está silenciado, por favor. Muchas gracias. Ahora sí me escuchan. Perfecto. Estaba diciendo que muchas gracias por esta oportunidad. Definitivamente estamos viviendo una experiencia que es supremamente innovadora y que nos permite, ante todos, generar reflexiones constructivas. Y esas
reflexiones constructivas en aras, por ejemplo, una pregunta que hacían ahorita, para replantear la forma como vamos a participar también con nuestra propuesta como personajes que tenemos que tener una cultura política sin ser politiqueros para que la gobernanza logre desarrollarse. Mi pregunta va encaminada exactamente a esto, a partir de lo que es la comunicación pública y bajo este planteamiento como estrategia innovadora y en medio de nuestra cultura, esto va siendo organizado, me doy cuenta de la estructura que va alcanzando en una forma muy avanzada y va a llegar el momento en donde todo esto, a partir de sus registros que se deben de estar organizando para poder entonces hacer publicación a nivel de lo que es la participación, divulgación y comunicación pública, que quede esto como evidencia y como ejemplo, más allá del modelo de fuerzas motrices, o si es de acaso, para que se me explique, por favor, cómo es que se va a aprovechar esto como experiencia exitosa, impactante, porque veo que así es, y bajo qué enfoque, modelo y técnica de investigación se piensa difundir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Realmente el proceso de construcción del modelo de gobernanza climática ha tenido, digamos, como dos momentos. Un momento netamente de investigación de fuentes de información secundarias y también un momento de entrevistas semiestructuradas a unos actores clave donde se validaron algunos de los elementos ya formulados. Así es como se presenta, digamos, como se pretende también como presentar la construcción del mismo. Buscamos también en estas sesiones ir validando, ir afinando de acuerdo también a todos los comentarios que ustedes nos han hecho, ir validando y digamos como reestructurando algunos elementos que quizás no sean claros en el marco del modelo y el cómo se va a ir desarrollando el mismo y la puesta en marcha del mismo. Pero entonces acá el énfasis es, básicamente fue una investigación documental donde se hicieron también, digamos, como unas entrevistas semiestructuradas a unos actores claves identificados en un marco ya de un modelo estructurado y en ese marco de modelo estructurado entonces se hizo énfasis ya, digamos, como en algunos aspectos, en unos puntos estratégicos de donde sale un poco lo que nosotros hemos denominado el kit de gobernanza climática, donde básicamente puntualizamos a través como de unos macros y preguntas orientadoras el cómo se puede desarrollar desde los principios hasta los procesos trazadores. Muchas gracias. Gracias, profesora Mariana. Vamos a darle la palabra a Gloria Vivares, que ha levantado y bajado la mano varias veces, tal vez por su conexión. Gloria, ¿estás ahí? Bueno, entonces continuemos con Heidi Hidalgo. Heidi, te escuchamos. Adelante. Hola, buenos días. Hola Heidi, buen día. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la oportunidad de participar en estos eventos y que se pueda divulgar pues lo que se hace para que digamos que se vea como esa política pública de alguna manera sostenible a través del tiempo y se muestren estos ejemplos que pueden ayudar no solamente a esta política sino a otras más. La pregunta que me inquieta está relacionada un poco es cuando se muestra esto como una evidencia y alguien quiere ahondar un poco más en esa evidencia, digamos, uno dice, ¿qué fue lo principal ahí? O sea, uno dice, lo principal, lo que yo busco es el modelo y lo que voy a intervenir es de alguna manera la parte climática. Cuando yo reviso a nivel internacional lo que está sucediendo y lo aterrizo, digamos, acá para mostrar en esa evidencia lo que se da, cuál es el plus que tiene comparado, digamos, con lo que se hace en la región. Y como uno dice, oiga, todo esto, porque al parecer todos estamos buscando siempre el cómo lo hacemos y cómo llegar a lo micro, a lo meso, a lo macro.
Yo entiendo que pues nos dan algunos elementos, pero yo diría, ayúdanos a entender un poquito más cómo logramos decir, porque alguien podría decir, no, el problema está en que lo que tenemos que ver son primero lo que está pasando en el clima y luego mirar cómo lo podemos intervenir, ¿no? Las múltiples cosas, pero aquí partimos de un modelo que ya está y vamos a intervenir de eso. Si lo tuviéramos que buscar en la literatura, pues digamos que así lo ahondaríamos de esa manera, como lo estás mostrando. No sé si fui clara en las apreciaciones y son como tres en una, ¿no? Una es cómo abordar eso como a nivel internacional y que como que uno lo pueda ver en la región, ¿cierto, Mariana? Y cómo yo como que puedo lograr que diga que esto lo posiciono como algo de que es a seguir porque es sustentable, porque tiene ese cómo, y que tiene ese cómo en los diferentes niveles, tanto en lo micro, meso y macro. O sea, donde tú ves que están como esas fallas que dices tú, wow, porque hablamos de herramientas, pero todo el mundo dice, pero si en todos los países, en todo lado hay herramientas, hay modelos, hay cosas que se están siguiendo. O sea, ¿cómo es que realmente logramos vender como esa evidencia y que esa evidencia se posicione cuando estamos al frente de los tomadores de decisiones, ¿no? Que es el cuida. Y Mariana, no sé si fui clara, enredé o bueno, en fin. Bueno, voy a tratar, o sea, creo que entendí como algunas de las ideas. Bueno, voy a empezar como por este lado. Digamos que la gobernanza tiene unos niveles, ¿cierto? Y esos niveles están mediados por los actores que participan. Y digamos que en esos actores que participan, ahí digamos también está como el anclaje o sobre todo como la magnitud de la alternativa de solución que yo quiero como desarrollar. ¿Cómo puedo yo evidenciar esos micros, esos mesos y bueno, todo lo que tú posiciones? Para mí la parte fundamental es desde el proceso, es desde la definición del objetivo en común que se tenga, es decir, como el proceso bandera que se pueda generar. Y lo voy a decir así. Digamos que el definir unas agendas de política pública donde, por ejemplo, un municipio tenga como objetivo común, no sé, la reforestación, esto me ayuda a mí a, digamos, como integrar diversas dinámicas y actores que me den, digamos, como ese proceso y poder ir desarrollando otras acciones y ir, digamos, como haciendo como ciclos causales. Cuando vos decís, por ejemplo, y el cómo yo defino por dónde empezar, mira, eso es muy difícil. O sea, ¿por qué? Porque digamos que hay consecuencias que sencillamente, o sea, las tengo que atacar desde el principio, o sea, nada que hacer. Las emergencias climáticas, todas estas cosas. Sin embargo, uno sí tiene que comenzar a hacer un análisis y por eso nosotros primamos en todo lo que es cadena de valor y es ese análisis a los resultados esperados en un nivel más macro, meso y micro. Es decir, cuando lo pensamos así, es revisar realmente ese problema público y desde el cómo lo vamos a hacer y lo que vamos a hacer es a qué dinámica le estamos atacando, o sea, a qué dinámica estamos atacando. ¿Qué es lo que nosotros nos hemos dado cuenta? Y es que muchas de las acciones se quedan en causas indirectas y casi no se hacen las causas directas y ahí es donde también entonces se siguen reproduciendo ciertos problemas públicos. ¿Que esto es fácil? No, esto no es tan sencillo, pero algo que también hemos revisado y es que cuando se genera un objetivo en común, y voy a colocar acá el caso de Bogotá, donde ellos generaron un comité intersectorial de salud, donde sentaron a todas las secretarías de salud para trabajar en pro a 4 temas en común, todos interrelacionados. Y digamos que cada uno de los actores tenía que pensarse no solamente en esa causa indirecta a la que iba a afectar, sino en una de esas causas directas. Digamos que el poder generar ese marco de acción tan específico sí es útil. Y yo ahí sí insto una de las cosas, y es cuando generamos políticas públicas con unos problemas públicos colosales, las alternativas de solución no funcionan. Es mucho más fácil uno comenzar, digamos, a sentar a las personas en temas mucho más pequeños e ir escalonándolos y en ese escalonamiento, ¿cierto? Y multiescalaridad, uno ir comenzando a afinar corresponsables y en esos corresponsables uno ir definiendo unos objetivos muchísimo más grandes y ver cómo en esa integralidad estamos afectando ya otros resultados mucho más macro.
Yo no sé si quedó como un poco claro. Heidi, ¿está satisfecha con la respuesta? Y continuamos con la participación de los demás. Bueno, muchas gracias. John Jairo Ramírez, adelante con tu pregunta, por favor. Gloria Vivares, quien ha entrado y salido de la reunión y ha levantado la mano varias veces, ya no la vemos. Si está por aquí, levanta la mano para verte, por favor. John Jairo, adelante. Bueno, ¿sí me escuchan? No. Sí, señor. Sí. Bueno, mi pregunta no es tanto, pues la pregunta pasada fue muy interesante, muy educativa. Mi opinión es que tenemos un problema más que todo de gobernabilidad aquí en el departamento de Antioquia, no tanto en el departamento de Antioquia, sino en toda Colombia. ¿Qué sucede en esta región? En esta región, pues, yo admiro mucho el pasaje. El pasaje ha generado muchas inquietudes, se han generado muchos proyectos y se han comenzado muchas acciones. Yo creo que es necesario, ahora que vamos a terminar de mandato, pues, del gobernador de turno que tenemos ahora, y no tenemos, pues, la garantía de que este proyecto vaya a trascender durante el tiempo, pues, y mi esperanza es que sí, porque, pues, yo tengo relaciones con otros departamentos y en estos departamentos no se está haciendo, pues, yo considero, pues, donde más avanzados se hace o más modelo tiene ese pasaje. Claro, pues, que la idea mía es que ya llevamos casi 4 años con esta iniciativa y que la debemos de rescatar y consolidar. Yo creo que es hora de subir a un segundo piso, tener la capacidad de percepción, de poder fortalecer este paso. Yo creo que en vez de seguir yendo a las regiones y pues, de promover las acciones ambientales en todas las regiones, es hora de crear una institución, es hora de crear una agencia regional del medio ambiente. Yo creo que tenemos una institución como un modelo como lo tiene la Agencia Nacional de Minería, que tiene sus acciones y tiene sus repercusiones en la minería. Así debemos de hacer con el medio ambiente, y fortalecer y conocer a aquellos mandatarios, que exigirle a los mandatarios de turno que adhieran su administración al medio ambiente, que conozcan lo que se ha hecho antes de gobernar, tener, por ejemplo, un visto bueno de la Agencia Regional de Minería, de la Agencia Nacional de Medio Ambiente, de que sí es apto para gobernar, que no vaya a venir estos gobernantes nomás a acatar sus propios intereses, a acumular sus arcas y dejar el territorio por el suelo. Yo creo que es hora de una veeduría, al menos departamental. Yo creo que esto debería ser nacional, pero eso es siempre difícil. Pero yo creo que ya tenemos las bases a nivel departamental para crear una agencia regional de medio ambiente, una comisaría ambiental para cada región, donde estemos realmente con la capacidad de exigir a los gobernantes que nos den la oportunidad de mejorar el medio ambiente y que no nos afecte ni vengan a destruir el medio ambiente ni destruir lo que ya hemos construido, que vamos a gobernar sobre lo construido, no empezar desde cero, y que tengan la capacidad de percepción del medio ambiente y de la vida, porque es lo que estamos rescatando en estos momentos. No podemos pensar a nivel mundial, pero tenemos que pensar a nivel regional. Nosotros nos salvamos
tenemos que salvarnos nosotros para ser un ejemplo a nivel nacional y podemos ser a nivel mundial, pero tenemos que tomar medidas drásticas. Esto no es fácil, estas decisiones no son fáciles y de pronto ustedes pueden pensar que estamos pescando en río revuelto. No, hay que tomar decisiones y las decisiones que toman es implementando medidas extraordinarias. Es un problema grande y tenemos que fortalecer. Muchas gracias. Gracias, John Jairo. Profesora Mariana. Profesora Mariana. La escuchamos. Bueno, no, pues muchas gracias por todas esas intervenciones. Solamente quiero aclarar algo con respecto a la última intervención. Siempre que nos pensemos en la creación de una nueva instancia, tenemos que reconocer si en efecto esa es la alternativa de solución que nos aportaría el problema público identificado. De resto, pues, totalmente de acuerdo. Y bueno, utilizar como todos esos instrumentos también para generar todo lo que es ese control sociopolítico y poder generar y dinamizar todo lo que es la toma de decisión y la gestión orientada a resultados. Profesora Mariana, muchísimas gracias a usted y a todas las personas que nos acompañaron hoy. Estoy compartiendo en pantalla en este momento la invitación al Foro Gobernanza Climática para la Salud Planetaria, que es la próxima sesión de nuestro seminario, que tendrá presencialidad en Medellín, en el Auditorio Plaza de la Libertad. Todos ustedes están invitados, ya deben haber recibido la invitación por correo y también la pueden compartir con los demás. Profesora Mariana y todos, esta sesión ha quedado grabada y próximamente la publicaremos aquí en el canal del seminario por YouTube, @seminario transdisciplinario. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y participación. Que tengan feliz tarde. El IPACSA los incluye. Unidos. Gobernación de Antioquia.